Hola, ¿alguna vez te has preguntado cuántos gramos de arroz hay en un kilo? Podrías contarnos, pero son demasiados. Una forma fácil de saberlo es tomar un kilo y dividirlo entre el peso de un solo grano de arroz. Sin embargo, ¿cuánto pesa un grano de arroz? La verdad es que es difícil saberlo porque pesa demasiado poco. Puedes pesarlo en una balanza y ni siquiera va a marcar. Si es que quieres conocer la respuesta a estas preguntas, quédate en el video. Nuestros nombres son Andrés Soto, Domenico Maquiavelo, Daniel Miranda y Thomas Heinrich, y te lo vamos a explicar. Para determinar la cantidad de granos de arroz en un kilo, lo que vamos a hacer es determinar primero la masa de un solo grano de arroz. El problema con esto es que un solo grano de arroz pesa demasiado poco. Tan poco que podríamos pesar 100 gramos y seguirían pesando muy poco. Tan poco que el error de la balanza en la medición es exageradamente alto, por lo que la medición no es confiable. Así que, en conclusión, tenemos dos opciones. O contamos muchos granos de arroz y los pesamos, o buscamos otra forma de pesarlos. La solución que nosotros encontramos para este problema técnico es determinar la cantidad de granos de arroz en un volumen conocido. Luego vamos a pesar este volumen conocido y usando reglas de 3 vamos a determinar la masa de cada grano de arroz. Para aproximar la cantidad de granos de arroz en un volumen conocido, lo que vamos a hacer es determinar el volumen de un solo grano de arroz, cosa que es un problema técnicamente bastante más sencillo. Pasando al montaje y a la obtención de los resultados, tenemos que para conseguir el volumen de un arroz hay dos métodos. El primer método consta en obtener las medidas de un arroz. Con una wincha de medir, un pie de metro o cualquier otro elemento que nos sirva para medir una distancia y un arroz cualquiera, podemos obtener las dimensiones que posee este arroz. Con solo ver un arroz, uno puede ver que tiene una forma aproximada a la de un paralelepípedo, por lo que si nos acompañamos de la fórmula del paralelepípedo podemos conseguir su volumen. Una vez nosotros ya medimos el arroz, obtuvimos que las medidas son de 0,7 para el largo, de 0,2 para el ancho y de 0,16 centímetros para el alto. El segundo método nos vamos a acompañar del principio de Arquímedes. Por lo tanto, vamos a necesitar de un vaso graduado, de agua también, y de un pequeño curado contado de arroces. El principio de Arquímedes nos dice que si nosotros tenemos un fluido y vertemos algún sólido dentro de este, el volumen desplazado va a ser igual al volumen que nosotros metimos dentro del líquido. Por lo tanto, si nosotros metemos una cantidad desconocida de arroz y calculamos cuánto se desplaza el volumen de agua que tenemos dentro del vaso precipitado, podemos determinar cuánto fue el volumen de la masa total de arroz. Para determinar la masa de un grano de arroz vamos a necesitar de una balanza, un vaso graduado de 500 mililitros y el mismo arroz. Lo primero que vamos a hacer es pesar el recipiente sin nada dentro. Luego lo vamos a llenar hasta la marca de 500 mililitros y lo vamos a volver a pesar. De esta forma vamos a determinar el peso de 500 mililitros de arroz. Ya con todos estos datos es todo lo que se necesita para determinar la masa aproximada de un solo grano. Experimentalmente se determinó el volumen B sub G de un grano de arroz. Luego se tomó un volumen B conocido y se dividió B entre B sub G, obteniéndose el número C de granos de arroz en dicho volumen conocido. Luego pesaremos ese volumen B y obtendremos su masa M sub T. Luego, si dividimos M sub T entre C, vamos a obtener la masa de cada grano de arroz, es decir, M sub A. Una vez se consiguieron los resultados y se extrajeron los datos, se pueden determinar cuál es el volumen y cuántos arroces hay en un kilo. Utilizando el primer método, que es el de tomar las dimensiones de un arroz, se consiguió que su volumen es de 0,021 mililitros. Esto hace que en medio litro de arroz haya un total de 28.809 granos. Luego, en 500 mililitros son en total 400 gramos, se obtuvo que en un kilo hay 54.000 granos. Utilizando el segundo método, que ese es el de Arquímedes, se obtuvo que el volumen de un solo grano de arroz es de 0,0273 mililitros. Esto hace que haya un total de 18.315 granos en medio litro de arroz. Por lo tanto, en un kilo de arroz hay un total de 32.000 granos. Luego se utilizó una tercera forma que es propia para la realización del experimento y fue contar una gran cantidad de arroz, que para esta situación se contaron 2.388 granos. Esto se masó y se obtuvo que son 65 gramos.
Luego se hicieron las divisiones, se operó de la misma forma que antes y se obtuvo que en 1 kilo hay 37.000 granos de arroz. Por último, vamos a analizar los errores asociados a este experimento, ya que a simple vista es simple notar que uno tiene unos valores mucho más distintos respecto a los otros dos. Esto se debe a que la primera forma utilizó una herramienta que es principalmente para medir unidades un poco más grandes que un grano de arroz, ya que las unidades de este grano son tan pequeñas que los errores asociados a la regla de medición se vuelven mucho más significativos a la hora de realizar los cálculos. Por otro lado, los siguientes 2 experimentos tuvieron valores mucho más acertados respecto a lo que se comenta en distintas fuentes.